¿Dejó de ser el sueño americano para ser el sueño mexicano? Es la pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? La gente que está en México y la gente que está en Estados Unidos, pero que son mexicanos y que están viendo el día a día. Me encantaría que me lo expliquen, me encantaría que me lo cuenten, me encantaría que me lo digan todo ahí debajo del video. Así también vamos contándole a la gente que ve desde otra visión, desde otro punto de vista, lo que es ir hoy en día a vivir a Estados Unidos o vivir a México. ¿Dejó de ser el sueño americano para ser el sueño mexicano? Es la gran pregunta del programa del día de hoy. Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda, carnalitas? ¿Están ahí? ¿Listos? ¿Preparados para otro programa? Espero que sí, Desde ya muchísimas gracias, como digo siempre, a toda la gente que anda dando vueltas por ahí. Dentro de poco estaremos en México, si Dios quiere, y no pasa nada, porque siempre hay que estar así. Gente, el video de hoy es espectacular. Pero también lo interesante del video de hoy es que quiero que ustedes comenten y me digan si es así o no es así, si esa es la realidad o no es la realidad. Antes de meternos en el video te digo que ahí tenés el WhatsApp para que a vos te lleguen todas las notificaciones. Sí, te pueden llegar todas las notificaciones ahí en el WhatsApp. Directamente, mira, ahí en el WhatsApp, ahí lo que estás viendo es el WhatsApp, ahí lo voy a bajar un poquito, así ves bien, ahí está, mira el WhatsApp, perfecto. Ahí tenés el WhatsApp. Y podés ahí poner tu nombre y te pasamos el link del video. ¿Por qué? Porque muchos nos están diciendo que no les llegan los links. En realidad no les llega el aviso de YouTube que subimos un video o hacemos un vivo o un último momento. Así que optamos por la opción B, donde ya tenemos más de 5.000 personas. Impresionante la cantidad de gente que tenemos ahí en el video. Y obviamente en el WhatsApp. Así que tu nombre y ya te agendo. Y ni bien subamos un video te llega un link al WhatsApp para que seas el primero en ver obviamente el video que estemos subiendo. Gente, a suscribirse al canal, que estamos muy cerca de llegar a los 200.000 suscriptores. Darle un buen like, que es el like masivo que a mí me encanta, y a dejar todos los comentarios que ustedes quieran. Vamos a meternos en el video del día de hoy. Vamos, dale. Estas son las calles de Los Ángeles, Nueva York y San Francisco en el año 2023. Esto sería el año pasado. Ya estamos a mitad de año, un poquito más de mitad de año, pero bueno, lo interesante de este video, que lo decía recién, es que ustedes me cuenten si la realidad es así, porque, a ver, siempre se dice, o por lo menos acá en Argentina se dice, que ir a vivir a Estados Unidos tenés toda la estabilidad, tenés tu casa, tenés tu auto, podés trabajar bien, bla, 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 bla. Yo no lo creo así, yo creo que no es tan fácil como te lo pintan, pero bueno, es lo que dicen. Entonces me encanta que me hayan mandado este video para estar reaccionando. Y más que ustedes, que están en México, están pegaditos, o mucha gente que está viviendo mexicano en Estados Unidos, que me cuente la realidad y que me lo deje ahí abajo en los mensajes. Sigamos, dale. Calles llenas de gente viviendo en las aceras en pobreza extrema. Pero este no fue siempre el caso. Si tuvieses una máquina del tiempo y regresas a las décadas de los años 1950, Estados Unidos hubiese sido más o menos así. Verías una sociedad que se centraba en lo que llamamos la clase media. Una clase que tenía una casa, un auto, una familia y estabilidad económica. Eso es lo que les digo, que llega a Argentina, como los que se van a vivir a Estados Unidos tienen todo eso. Entonces todo el mundo se quiere ir a vivir ahí. Pero ustedes, mexicanos que están en Estados Unidos, y los mexicanos que están cerquita, me pueden estar contando la realidad de hoy en día. Para poder sostener esta clase media, el hombre de la casa tenía que ganarse la vida. En esta época, los trabajos estaban en abundancia con salarios decentes que te permitían este estilo de vida. Pues este estilo de vida es lo que llegamos a conocer como el sueño americano. Se llamaba de sueño porque en ese entonces, para la mayoría de la población mundial, este tipo de vida era inaccesible. La gran mayoría de la población humana estaba viviendo en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial o vivían en países con gobiernos totalitarios y en pobreza. La idea de vivir en una democracia, donde hay libertad económica y con tu trabajo tú puedas comprarte toda una casa, tener una familia numerosa y comprarte lo último en la tecnología, no era más que un sueño. Pero ese sueño era una realidad para los estadounidenses. Esta era una época dorada donde vimos desarrollos tecnológicos tremendos. Se fundaron las empresas más poderosas del mundo y Estados Unidos surgió como la gran potencia mundial. Y el fundamento de dicha potencia era la clase media.
una clase que gozaba de los frutos de este país. Es más, en ese entonces, cuando se le preguntaba a la gente cómo creen que la sociedad estadounidense se vería en 50 años, la mayoría decía que íbamos a tener autos voladores, vacaciones en la luna y robots limpiando nuestros hogares. Había un aire de optimismo, pero pocos sabían ellos que la sociedad estadounidense iba a entrar en decadencia. La casa, el auto, la familia y todas esas tecnologías avanzadas que podía pagar la clase media en los años 50 ahora son considerados un lujo. La clase media de hoy no puede comprar una casa, no puede mandar a sus hijos a la universidad, tiene un auto alquilado y está ahogándose en deudas. Es muy bueno el video, muy bueno, y gracias, agradezco a la gente que me lo mandó. Muy bueno el video porque esto tira por la borda todo lo que se dice, por lo menos acá en Argentina, de lo que es ir a vivir a Estados Unidos hoy en día. El argentino piensa que te vas a vivir a Estados Unidos y ya te va a ir bien, y que vas a cobrar bien, y que vas a vivir bien, Entonces está bueno que ustedes me vayan contando la historia de lo que ustedes están viendo. Hoy en día, la clase media está más pobre que nunca y el sueño americano está muerto. Pero aquí las grandes preguntas son: 1. ¿Qué fue lo que mató al sueño americano? Y segundo, ¿es posible que dicho sueño se vuelva una realidad? En la Constitución estadounidense existe una oración escrita por Thomas Jefferson que fue revolucionaria para su época, que todos los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Viniendo de un mundo feudal donde los reyes seguían dominando a la mayoría de los gobiernos, este tipo de valores eran revolucionarios. Y fue en base a estos valores que se fundó el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos de América. Un país que lentamente fue creciendo en términos de población y territorio, pero también en desarrollo económico. Y a comienzos del siglo XX, Estados Unidos logró mostrarle al mundo lo que su sociedad podía realizar. En los años 1920, Estados Unidos era de los pocos países del mundo que era una democracia, un país capitalista y un país donde los inmigrantes podían llegar sin un centavo y crear riqueza. Y fue en ese entonces que el autor e historiador James Truslow Adams dio a luz a la idea del sueño americano. La idea de que cualquiera, sin importar su religión ni origen, podía llegar a Estados Unidos y forjarse una riqueza con su propio trabajo. Y pues era verdad, Estados Unidos era un país enorme y de los más ricos en recursos naturales del mundo. Pero fue al terminar la Segunda Guerra Mundial que este sueño se culminó. Después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas y asiáticas estaban destruidas por la pelea. Pero Estados Unidos no. Sus fábricas y ciudades estaban intactas, mientras que en Europa, Japón y China, la destrucción era masiva. Y fue aquí que Estados Unidos surgió de esta guerra como la superpotencia mundial, ya que era el único país en el mundo que tenía su moneda respaldada por oro, era la potencia que tenía el ejército y la economía más poderosa del mundo, y era la potencia que estableció el orden mundial que vemos hoy. Gracias al optimismo de este nuevo orden y que la guerra había terminado, millones de jóvenes soldados regresaron a Estados Unidos para empezar una nueva vida. Y siendo la potencia mundial, el gobierno estadounidense tomó esta oportunidad para estimular a su economía como nunca antes. Todas esas fábricas utilizadas para la guerra las convirtieron en fábricas de automóviles, material de construcción y también en fábricas de aparatos electrónicos. Esto se tradujo en 17 millones de nuevos trabajos para todos esos soldados. Trabajos bien pagados que motivaban a dichos soldados a casarse y tener una familia. Y el patrocinador de todo esto fue el gobierno estadounidense. Así es, el gobierno no solamente estimuló a sus fábricas y empresas, sino que también estimuló al consumo y al sueño americano. Uno de esos estímulos era el famoso GI Bill,
El GI Bill le daba acceso a los soldados a hipotecas ultra baratas, pues este estímulo hizo que la construcción se dispare en Estados Unidos. Para que te des una idea, en el año 1944 solo se construyeron 114,000 casas nuevas en el país, mientras que en el año 1950 se construyeron más de 1.7 millones de casas. Y claro, ninguno de estos estímulos eran gratuitos. Aquí, en este gráfico, verás los niveles de deuda del gobierno estadounidense. Como verás, los niveles de deuda se dispararon a los más altos en su historia. No obstante, estos estímulos dieron a luz a la generación más grande que ha visto el mundo, los famosos baby boomers. Y es aquí que entra el gran detalle. Con millones de trabajadores bien pagados, criando familias y todos con las mismas tendencias consumistas, el sueño americano llegó a su auge. Aquí se creó la idea de que cada familia americana debería tener una casa, un auto, electrodomésticos y una ideología consumista. Para los que me están preguntando, el canal que hizo este video es Finanzas con Gus, como Gustavo abreviación. Finanzas con Gus. Le mando un abrazo, espero que le guste, que reaccione a su video. Muy bueno. Bueno, seguimos viéndolo, pero lo quiero decir porque me estaban preguntando. Finanzas con Gus, van al canal de él, le dan un buen like, se suscriben. Así nos ayudamos entre todos. Eran épocas doradas para Estados Unidos. Los niveles de optimismo en la sociedad estadounidense eran de los más altos que se habían visto en su historia. Y fue aquí que se glorificó el sueño americano. Un sueño que era inalcanzable para la gran mayoría de la población mundial. Las expotencias mundiales como Alemania, Francia, Inglaterra, Japón y muchas más estaban atravesando momentos difíciles de reconstrucción y pobreza, mientras que en Estados Unidos la población gozaba de lujos nunca antes vistos, una democracia y una buena economía. Y fue justamente esta idea que atrajo a una ola de inmigrantes enorme que amplificó el crecimiento económico y la idea del sueño americano. Y gracias a dicha actividad económica, en Estados Unidos surgieron los avances tecnológicos más importantes en la historia humana y se crearon las empresas más poderosas del mundo. Dichas empresas no solamente se beneficiaban de un crecimiento económico local, sino que también se beneficiaban de la reconstrucción de Europa y Asia. Así es, la reconstrucción de las sociedades después de una guerra es un negocio extremadamente lucrativo. Y esto se puede ver hasta hoy en día con la guerra en Ucrania. Te dejo el siguiente video donde te explico cómo BlackRock, la empresa financiera más importante del mundo, va a lucrar con la guerra en Ucrania. En fin, durante la reconstrucción de Europa, Estados Unidos dio miles de millones de dólares a los países europeos. Este acto fue conocido como el Marshall Plan. El objetivo de esta ayuda económica era que los países europeos vuelvan a tener crecimiento y estabilidad económica. Pero esta reconstrucción fue especialmente beneficiosa para las empresas estadounidenses, ya que eran ellas las que exportaban sus productos y servicios a Europa. Pues esta reconstrucción alimentó aún más el crecimiento económico en Estados Unidos y la idea del sueño americano pudo durar muchas más décadas. Y como verás en este gráfico, las épocas doradas de la economía estadounidense beneficiaban a todas las clases socioeconómicas, desde las más bajas a la clase media y la alta. Todas crecían más o menos al mismo paso, pero todo esto paró al llegar a la década de los 70, la década donde el sueño americano empezó a morir. La década de los años 1970 marcó el fin del sueño americano. Ocurrieron 3 eventos clave que cambiaron la trayectoria de la economía estadounidense: la industria petrolera, el patrón oro y la globalización. Aquí vamos a empezar con el primer evento, la caída de la industria petrolera. Aunque no lo creas, Estados Unidos era de los países que tenía las reservas más grandes de petróleo en el mundo. Dicho petróleo se encontraba mayormente en Texas y fue a raíz de esta abundancia de petróleo que la clase media estadounidense pudo vivir el sueño americano. Gracias al petróleo, Estados Unidos se convirtió en el país que más producía y exportaba automóviles, tractores y todo tipo de maquinaria. Pero
El petróleo es un recurso no renovable y fue justamente en el año 1972 que el petróleo en Texas llegó a su pico de producción para luego entrar en declive. A lo que dicho petróleo era más escaso y difícil de extraer, Estados Unidos empezó a importar petróleo de los países del Medio Oriente. Pues esta transición a importar petróleo en vez de producirlo en tu propio país fue lo que llevó a la economía estadounidense a problemas serios. El precio del petróleo empezó a subir lentamente y a mediados de la década de los años 1970 se disparó, ya que los países árabes decidieron cortar producción a raíz de los conflictos en la región. Este disparón de precios causó una crisis monumental en el mundo entero y reveló la debilidad que tenía Estados Unidos en cuanto a petróleo. Y obviamente importar dicho petróleo no es nada barato y mientras más caro es, más va a tener que pagar la clase media por casi todo lo que consume. Pero para empeorar las cosas, un segundo evento ocurrió que cambió todo: el patrón oro. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el dólar era la única moneda que podía ser intercambiada por oro. Y este patrón oro del dólar fue una de las razones fundamentales que dejó que Estados Unidos surja como la potencia mundial. Pero a lo que Estados Unidos se metía en guerras y su déficit gubernamental crecía, el gobierno empezó a imprimir más dólares de lo que había oro en sus bóvedas. El patrón oro funciona de una manera muy sencilla. Si tú tienes 10.000 gramos de oro en tus bóvedas y tú determinas que cada dólar equivale a 1 gramo de oro, eso significa que solamente pueden haber 10.000 dólares en circulación. Pero si tú empiezas a hacer trampa e imprimes más dólares de lo que hay oro en tus bóvedas, pues en algún momento la gente va a perder confianza en tus dólares y va a pedir su dinero de vuelta. Y fue exactamente eso lo que pasó en la década de los 70. Los inversionistas de todo el mundo empezaron a perder confianza en el dólar y pedían intercambiar dichos dólares por oro. La situación se puso tan fea que el presidente Nixon decidió suspender el patrón oro. A partir de ese momento, los dólares que había en circulación eran simples pedazos de papel que no podían ser intercambiados por nada. Este evento fue uno monumental. Ahora, el gobierno estadounidense tenía la libertad de imprimir cuantos dólares quería sin tener que responderle a nadie. Y al poder imprimir dólares que no eran respaldados por nada, esto significaba que entrábamos en una nueva era económica, la era de la inflación. La inflación es un verdadero veneno para la economía y más que nada para la clase media. La razón por qué digo que es un veneno para la clase media es porque si la inflación sube un 10%, eso significa que los precios de todas las cosas que consumimos han subido un 10%. Menos en Argentina, que si la inflación es de un 10%, en Argentina te suben un 20 o un 30%. Comparado al año pasado. Y cuando pasa esto, los salarios de las clases medias y bajas no suben un 10%. Es más, si miras este gráfico, aquí podrás ver dos líneas. La amarilla que muestra la subida de los salarios en Estados Unidos por hora y la línea verde que muestra los salarios ajustados por la inflación. Como verás en amarillo, cualquiera diría que los salarios han subido desde el año 1964 de 2.5 dólares hasta 22.65 dólares hoy. Pero si ajustamos por la inflación, aquí verás que los salarios se han mantenido iguales desde el año 1964. Eso quiere decir que, a pesar de todos los avances tecnológicos, los avances de conocimiento y educación y los avances sociales, los salarios han sido más o menos iguales en los últimos 60 años. Y eso, damas y caballeros, es pésimo para la clase media. Para que te des una idea, en la década de los 50, un trabajador ganaba un salario promedio de $3.300 al año. Una casa valía alrededor de $7.400. Un auto valía $2.200 e Acá vayan poniendo ustedes los precios, más o menos cuánto está hoy en día, los mexicanos que están en Estados Unidos o la gente que está en México que también sabe cuánto está hoy en día. Acá le están pasando los precios, así que pongan ustedes. Harvard valía $500 al año. Eso quiere decir que para comprarte una casa, un auto y mandar a tus hijos a Harvard, tú necesitas pagar lo equivalente a 3 años de salario. Mientras que hoy en día el salario promedio es de $54,000 al año, una casa vale $420,000 y un auto vale $47,000 e ir a Harvard vale $54,000. Eso significa que para comprar todo esto, tú necesitas lo equivalente a más de 10 años de salario.
Por lo tanto, para poder tener el mismo poder adquisitivo que antes, la clase media ahora tiene que empezar a prestarse dinero. Y es exactamente eso lo que empezó a pasar. Justamente en la década de los 70 y 80, las deudas empezaron a disparar. Pero ocurrió un último evento que también destruyó la idea del sueño americano: la globalización. En los años 1970 y 80, las grandes empresas en Estados Unidos empezaron a ver que sus costos eran muy altos y sus ingresos estaban bajando. Los precios del petróleo habían subido, la inflación se comía sus ganancias y los productos importados les ganaban la competencia. Fue ahí que las empresas empezaron a mirar a países más pobres donde la mano de obra era barata. Empezaron a mudar su producción a México, Corea, Japón y China. Y junto a tratados de libre comercio y un desarrollo de la industria marítima, las empresas estadounidenses poco a poco llevaron sus fábricas de Estados Unidos al exterior. Esto tuvo un efecto lento pero muy dañino sobre la clase media. La gran mayoría de los trabajos de la clase media eran manufactureros, y al llevarse dichas fábricas al exterior, eso significaba un incremento en el desempleo de la clase media y peores condiciones laborales. Aquí en este gráfico vas a ver el porcentaje de trabajos manufactureros en el mercado laboral estadounidense. Como verás, los trabajos manufactureros representaban del 30 a 40% de los trabajos al terminar la Segunda Guerra Mundial, pero el porcentaje cayó en picada y hoy en día representan el 8.4% de todos los trabajos. En simples palabras, los trabajos de la clase media se fueron al exterior. Al final de cuentas, todo se trata de cuánto valor tú puedes aportar con tu labor. Si tú pides un salario alto por una labor que la puede hacer un chino a una fracción de tu salario, pues lógicamente tu jefe va a elegir al chino en vez de a ti. Pero acuérdate, lo que hizo que las empresas muden su producción afuera fueron las presiones económicas. Las empresas ya no ganaban tan bien, ya que la población estadounidense llegó a su pico en crecimiento. Luego, los países que se estaban reconstruyendo en Europa y Asia ya estaban reconstruidos y floreciendo. Por lo tanto, la demanda por esos productos y servicios que exportaba a Estados Unidos ya no era tan fuerte. Y al mismo tiempo, un precio elevado del petróleo, la inflación y los salarios altos forzaron a dichas empresas a sacar su producción de Estados Unidos. Entonces, si damos un paso atrás, estos tres elementos causaron el deterioro del sueño americano: el adiós al petróleo barato, el adiós al patrón oro y la globalización. Fueron estos tres elementos que le causaron mucho daño económico a la clase media y, como resultado, al sueño americano. Para compensar, la clase media empezó a endeudarse más y más. Poco a poco la situación fue empeorándose hasta llegar a hoy. Como sabrás de mis videos, la situación para las nuevas generaciones es la peor que hemos visto en la historia. Estas generaciones están pagando un dineral por estudiar en la universidad, dinero que no lo tienen y tienen que prestárselo. Luego, una vez terminan la universidad, ellos tienen que primero pagar sus deudas. Pero pagar dichas deudas no es nada fácil cuando uno está alquilando un hogar, haciendo leasing de su auto y también consumiendo como te incita la sociedad moderna. Por lo tanto, las nuevas generaciones se encuentran en un círculo vicioso donde las casas están más caras que nunca, la universidad está más cara que nunca y los salarios no suben. Y esto ha causado que el sueño americano muera. Ahora, la gran pregunta es: ¿volverá el sueño americano algún día? Pues para que esto pase, primero que va a tener que venir alguna oportunidad que requiera de mucha demanda por productos y servicios estadounidenses, precisamente como lo fue el caso después de la Segunda Guerra Mundial, con todos esos soldados que regresaban al país a crear una nueva vida. Luego, Estados Unidos va a tener que estimular a su economía al endeudarse y proveer a dichas personas con hipotecas baratas y muchos estímulos a sus empresas. Finalmente, dichas empresas que producen todos esos productos y servicios van a tener que cerrar su producción en el exterior y mudarla a Estados Unidos pagando salarios mucho más altos. Esto obviamente no le conviene a las empresas, pero el gobierno podría ayudar al bajar impuestos corporativos, por ejemplo, si la mayoría de sus empleados se encuentran en Estados Unidos. Todos estos problemas y cambios tienen que ser concretamente discutidos por los candidatos a la presidencia en el año 2024. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿cuál de estos candidatos prefieres tú?
Bueno, a ver, muy bueno el video, la verdad me encantó porque en Argentina se sigue diciendo que sigue siendo el sueño americano. Yo digo, el sueño americano pasó a ser hoy el sueño mexicano, puede ser. Lo que antes era Estados Unidos, hoy para la gente lo es México. Ustedes me lo estarán diciendo ahí abajo en los comentarios, ¿eh? De eso se trata el video del día de hoy, o de eso se trataba para los que lo estuvieron mirando. Así que sueño americano dejó de ser el sueño americano. Yo ya les vengo diciendo en los videos que no es eso que dicen, de que vos vas y que tenés tu casa y que podés trabajar y que tenés esto y que tenés aquello y que todo fácil y que tenés el auto que te lo deja, el modelo nuevo y bla 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 bla. Eso fue como estaba explicando el video en la década del 50. Del 50, bien digo. Ahora, el sueño americano dejó de ser sueño americano para pasar a ser sueño mexicano, porque a México le va mucho mejor hoy en día. Le va muy bien desde el 2018, desde que agarró la presidencia, que tomó la presidencia, que es presidente electo López Obrador, y ahora sigue Morena con la doctora Claudia Sheinbaum. México no para de crecer. O sea, dejó de ser el sueño americano para ser el sueño mexicano. Es la pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? La gente que está en México y la gente que está en Estados Unidos, pero que son mexicanos y que están viendo el día a día. Me encantaría que me lo expliquen, me encantaría que me lo cuenten, me encantaría que me lo digan todo ahí debajo del video, ¿eh? Así también vamos contándole a la gente que ve desde otra visión, desde otro punto de vista, lo que es ir hoy en día a vivir a Estados Unidos o vivir a México. ¿Dejó de ser el sueño americano para ser el sueño mexicano? Es la gran pregunta del programa del día de hoy.